El parque móvil son 70. Son 70. Eso. O sea, que a ver qué millonario español tiene 70 coches en su... Bien, sigamos adelante. Pues sigamos con la siguiente noticia. Pues la siguiente noticia tiene como protagonista a Rodrigo Rato. Vamos a ver si nos da una noticia positiva o negativa. Nos la cuenta Margarita. Rato renuncia a 1,2 millones tras un mes de presiones de Goirigolzarri. Bankia avisó al exministro de que iba a revisar la polémica cláusula de su contrato. Rato inició los trámites para cobrar su finiquito y su sucesor los frenó. Bueno, pues en principio es una buena noticia que Rodrigo Rato no cobre la indemnización, porque después de haber quebrado un banco, encima cobrar 1,2 millones de euros, pues tenía guasa la cosa. Pero además lo hace por una cláusula, porque Goiri le dijo, no, perdona, no vas a cobrar porque si no revisamos esta cláusula. Don Antonio, usted que tiene conocimientos jurídicos sobre este tipo de cláusulas, ¿qué significado encierra todo esto? Bueno, si se examinaran no solo Rato, sino todos los dirigentes de las grandes corporaciones, los sueldos tan millonarios que todo el mundo cobra en España, si eso se revisara de verdad judicialmente, todas esas cláusulas serían nulas. ¿Qué me dice? Todas, sin excepción, porque en el derecho está prohibida la autocontratación. O sea, la autocontratación está prohibida. No puede uno contratar consigo mismo. ¿Qué hace Rato o el presidente de Banesto o el presidente Botín? ¿Qué hace cuando se hacen contratos garantizando su sueldo, sus despidos, cláusulas tremendas de indemnización? ¿Qué hacen? Contratar con ellos mismos. ¿Quién del Consejo va a oponerse a esa cláusula sin el peligro de ser inmediatamente destituido y sustituido por otro? Si son los amos. El Rato, pues como son cláusulas en las que se fijan las indemnizaciones en caso de cese o de despido, esas coberturas tan extraordinarias, esos blindajes tan increíbles, multimillonarios de todos los ejecutivos de las grandes entidades económicas o financieras, son nulos de pleno derecho si se aplicaran en España los tribunales de justicia, aplicaran la realidad, y son nulos porque está prohibida, bajo pena de nulidad, la autocontratación, es decir, la contratación consigo mismo. Y claro, Rato firma un contrato donde dice, en caso de despido tengo derecho a una indemnización de 1 millón, 2 millones. ¿Y quién firma el contrato? La persona que él designa para que esté en ese puesto firmando el contrato. La autocontratación. Esa es la razón por la cual es imposible luchar contra la corrupción de las grandes instituciones económicas privadas, porque la justicia española no acepta los casos de autocontratación más que cuando una persona actúa en un contrato ella misma como persona, bien como comprador y vendedor. Claro, eso dice ser nulo, está contratando con él mismo. Pero en las personas jurídicas se produce la autocontratación cuando el dueño de verdad del poder ejecutivo de esa entidad contrata con el órgano social designado por él mismo. Y eso eso no tiene arreglo si los tribunales no comienzan a admitir la nulidad de todos estos contratos de sueldos fabulosos. Por eso Goiri le dice a Rato que no le va a pagar porque si no revisa esa cláusula. Claro, y sabe que es una autocontratación. Luego entonces Rato no ha renunciado, es que a Rato le han impedido. Le ha obligado, sí, no es renuncia, sino que ante la presión de Goiri, porque yo lo sigo llamando Goiri porque está presidiendo el enterramiento de Bankia, pues le ha dicho, oye, tú si cobras, yo voy a los tribunales. Yo voy a los tribunales, o reúno al Consejo todo y anula ese acuerdo con carácter retroactivo, porque no hubo vicio del consentimiento. Una de dos: o hay autocontratación o por obediencia debida o temor reverencial a la autoridad de las entidades privadas ha habido un vicio en el consentimiento de los que aceptan
la cláusula, si Rato la propone, el consentimiento no está libre. Y cuando hay vicio en el consentimiento se produce como consecuencia la anulabilidad del contrato, que es distinto de la nulidad absoluta. La nulidad absoluta sería la consecuencia de la autocontratación. En cambio, el vicio en el consentimiento produce la anulabilidad del contrato, que no es nulidad, porque la nulidad en realidad no requiere, se produce desde ese mismo momento en que se hace, mientras que la anulabilidad no tiene efectos retroactivos. O sea, cuando el juez la declara, a no ser que haya circunstancias excepcionales, empieza ahí a contarse la nulidad. O sea, quiere decir, si hubiera algún día algún movimiento ciudadano, algún partido, alguna asociación que pidiera la devolución de las indemnizaciones a todos los banqueros que han robado, se han apropiado o que han obtenido beneficios de 10 años para acá o de 15 años para acá, lo que se estime que han provocado esta crisis española. No, la prescripción, aunque la nulidad y la nulidad tienen un plazo específico de prescripción muy corto, 4 años, pero eso podía... En cambio, la autocontratación tiene la prescripción en la genérica de 15 años. Pero esas personas que tú aludes, a su servicio tendrían 2 acciones civiles, que es la acción de nulidad producida por la autocontratación, que tiene una prescripción de 15 años, y la nulidad, no, mejor dicho, sí, la anulación de esas cláusulas multimillonarias en virtud del ejercicio de acciones de nulidad o anulabilidad. Pues aclarado el tema y lanzado el reto, a ver si algún día hacen todos lo mismo que ha hecho Rato, obligarle a que no cobre indemnizaciones en los bancos quebrados o que han producido esta... Quebrado o no quebrado, cuidado. Es que esos sueldos son increíbles, son un abuso, son un engaño a los accionistas. Un accionista, aunque sea uno solo del Banco Santander, uno solo puede protestar y poner una querella o una acción civil contra los sueldos excesivos de Botín. Nada más, no hace falta nada más. Sueldos excesivos, sueldos que no están justificados, que solamente el estar en ese cargo de presidente le facilita imponerse a sí mismo unos sueldos, unos empleos y unas retribuciones que no son normales, que están fuera del mercado. Ese es, por tanto, el defecto es genérico. No, y además, si el problema es que no solamente son ellos, sino que además contratan a sus hijos, a sus sobrinos, a sus hermanos, etcétera. Por ejemplo, hoy se da la noticia de que un hermano de Aznar y otro del socialista Fernández Marugán optan por el Partido Popular y por el Partido Socialista al Tribunal de Cuentas. Y entonces, quiero decir, es que ya no es que se conforman con tener ellos unos sueldos fuera de lo normal, autoimpuestos por ellos mismos y lesivos para sus accionistas, sino que además es que colocan a sus hermanos, colocan a sus hijos, colocan a toda la estirpe. Yo tengo en mi libro, lo de los leones del Congreso, tengo documentadas unas aproximadamente 200 familias que siguen la tradición parlamentaria de ocupar puestos en el Estado, desde abuelos a nietos, durante 4 y 5 generaciones en España. Eso está ocurriendo hoy actualmente. Y mira la confusión de lo que está señalando, que aparte del hermano de Aznar y Marugán, ahora el Banco Popular. En el Banco Popular esto es gravísimo, dada la situación en la que están los bancos, y siendo el Banco Popular uno de los pocos que no piensa acogerse a la línea de crédito concedida por Europa a España, pues bien, nada menos que un consejero del núcleo duro de los que mandan en el Banco Popular asesoró a los blanqueadores de Gürtel. Este señor se llama Aparicio Valls. Anda, pues eso... Y es otra noticia escalofriante. Es decir, cómo forman una sola casta, una sola clase política, los dirigentes de los partidos estatales y los dirigentes de la banca. Algo que lleva denunciando don Antonio García Trevijano durante décadas, 3 décadas al menos. A ver si algún día, no es que se confirme, que ya está más que confirmado, las noticias lo dan, sino que le hacen caso, le escuchan y sobre todo promueven las iniciativas que él sugiere. Y la primera y la que es permanente, cambio radical de la Constitución. Con esta Constitución, todo lo que sucede en España, es decir, todos estos
casos de degeneración social, moral, política, los casos de corrupción son derivados directamente de la Constitución. Habría que ser héroes para con esta Constitución no estar corrompidos. Y ninguna Constitución puede exigir que sean héroes a los ciudadanos. Es la Constitución la que permite la corrupción, porque no separa los poderes y porque no hay porque el Poder Judicial no es independiente. Pues muchísimas gracias, don Antonio, y pasamos a la siguiente noticia.